Da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Buenos días, estamos iniciando esta semana. Ya está en nuestros estudios el señor economista Jaime Carrera, con quien conversaremos sobre el endeudamiento y la afirmación sobre todo del señor ministro de Economía y Finanzas. El endeudamiento no es una cuestión de voluntad, es una necesidad, ha dicho el señor ministro de la Torre. Pero al saludarles, Gonzalo no nos acompaña, ya mismo volverá al tema del noticiero en la mañana. Soy Francisco Rocha. Queremos lamentar y enviar un abrazo a toda la familia León. El señor doctor Jorge León ha fallecido. Este medio, en unos minutos más o más tarde, estaremos rindiendo y recordando sus palabras, las últimas que las dejó aquí en Radio Democracia y EXA. Por ahora les planteamos iniciar el diálogo sobre la parte económica, un poco como que la parte política va tomando camino, pero lo económico, que va a ser, uno suele decir, lo más real y lo que va a se poder enfrentar, diríamos, economista Carrera, bienvenido, buenos días. Esta afirmación del señor ministro Latorre, de que no es un tema de voluntad, sino que es una necesidad del endeudamiento, se puede tomar de varias maneras, ¿no es cierto? Siempre se ha dicho que el Ecuador necesita o va a necesitar financiamiento. ¿Es lo mismo financiamiento que endeudamiento? Bienvenido nuevamente, buenos días. Buenos días, Francisco, buenos días a la audiencia, gracias a la invitación. Bueno, cuando se dice que el endeudamiento no es cuestión de voluntad, sino de necesidad, depende de la percepción de la necesidad de un Estado. Yeah. Y sobre todas las cosas, Francisco, el endeudamiento público es un ejercicio de responsabilidad en el manejo del Estado, no más que de necesidad. Ahora, un Estado se endeuda para cubrir los déficits y para pagar pasivos. La suma del déficit más los pasivos es la necesidad de financiamiento de un Estado. Pero si los déficits públicos son elevados o manipulados o llegan mucho más allá de lo que se dice, la necesidad de endeudarse es mucho mayor. De allí que resulta muy ligero y poco responsable hablar de que el endeudamiento es una necesidad. Es una necesidad para un Estado que expande el gasto constantemente. Que no manejó bien la economía, que no termina de entender que hay que manejar con responsabilidad las cuentas públicas, y que no termina de entender que cualquier progreso de los países exige un manejo ordenado de las cuentas públicas y no mantener de manera constante, año tras año, déficits superiores a los 6.000 millones de dólares. Cuando el endeudamiento ha pasado a ser una práctica común de poca responsabilidad en el manejo público, ¿no? Entonces, hay que mirar con cuidado el endeudamiento público y entender de una vez por todas que es un ejercicio de responsabilidad en el manejo de la economía y de las cuentas públicas, ¿no? Si vamos sumando, entonces, en virtud de, está aprobada ya, está aprobado el presupuesto general del Estado para el 2018,
Y en ese, ¿usted qué déficit encuentra? Y si nos define cuál sería el pasivo que este presupuesto nos trae. A ver, partamos primero de que el presupuesto de 2018 tiene que asentarse o se proyecta sobre la base del 2017. Claro. Como en cualquier empresa o en cualquier familia, para proyectar el siguiente año, la base inmediata es el año anterior. Ahora bien, en este año se ha repetido con insistencia que el déficit va a ser en este año de 4.795 millones de dólares. Y claro, las mentiras repetidas de manera constante se podrían volver verdades, ¿no? Pero en finanzas públicas y en el manejo del Estado no es sano mentir, no es ético mentir. Hay que decirle la verdad al país. Solo hasta el mes de noviembre de este año. Hasta el mes de noviembre. Antes de cerrar. Antes de cerrar diciembre. El déficit del presupuesto del Estado ya es de 5.500 millones de dólares. Hasta noviembre. Y hasta el mes de diciembre, una vez que se cierre el ejercicio, el déficit será superior a los 6.000 millones de dólares. Muy lejos de lo que se dice a cada momento. Y esto parte con las mismas políticas que han existido los últimos años, ¿no? De sobredimensionar ingresos, de subestimar el déficit, de no justificar debidamente los presupuestos. Entonces, con esa base, para el próximo año se aprobó un presupuesto con un supuesto déficit de 4.100 millones de dólares. Para el 2018. Y en el que se vuelven a repetir las mismas prácticas negativas de los últimos años, ¿no? De reducir el déficit con ingresos que no existen, de sobreestimar algunos rubros. Solo para ponerte un ejemplo, Francisco. En el presupuesto de 2018 se ubicó una partida que dice recaudación por esta tasa de control aduanero que está en vigencia y que los sectores económicos protestan por su implementación. Hace pocos días el director de las aduanas dice que no se van a recibir 300 millones, sino 121 millones de dólares. Ya está presupuestado 300. Están sobreestimados los ingresos petroleros. Hay más de 1.300 millones de dólares de unas transferencias supuestas al Estado desde empresas públicas del sector financiero. Uno dice, ¿qué transferencias de empresas públicas, ¿no? En este año se hizo lo mismo, se puso rubros con la perspectiva o diciendo que se iba a vender la hidroeléctrica sopladora y otros activos, es lo que está pasando, ¿no? Entonces, el déficit real para el próximo año va a ser superior a los 6.000 millones de dólares. Nuevamente. O sea, el déficit es sostenido ya varios años. Exactamente, el déficit es sobre 6.000 millones de dólares. Entonces, es inadecuado, más allá que inadecuado. No es bueno que en el país no se digan bien las cosas y se enfrente con realismo la reducción del déficit porque público. Al fin y al cabo, si es que tenemos un panorama real, la ciudadanía puede también incluso tolerar, podríamos decir algo. Más que tolerar, estar consciente de la realidad para aceptar ciertas reformas que son imperativas, pues, porque no se puede vender realidades absolutamente diferentes. Si por un lado se dice que el gasto se está reduciendo y por otro lado en el presupuesto el gasto se incrementa en más del 10%, ¿no? Entonces uno dice, no está realmente en el ADN del gobierno o en su visión económica y fiscal del gobierno, no está una real austeridad del gasto público y reducir con seriedad el déficit público y manejar con seriedad la economía. Se repite con insistencia que el déficit para el próximo año se reduce de 4.700 millones a algo menos de 4.000 y que hay esa perspectiva. Pero los números a cada momento dicen otra cosa. Entonces, hace falta un cambio realmente serio en el manejo fiscal y económico del país, ¿no? Economista Carrera, el 10% de incremento en el gasto, si fuese calificado el gasto no estaría mal, pero ¿qué es gasto corriente ese incremento
¿Y la eliminación de inversión? Es más incremento de gasto corriente. Y también incluso la inversión crece comparado con la inversión real de este año, ¿no? O sea, las autoridades han dicho que no es posible reducir el gasto corriente, que hay necesidades sociales ilimitadas, pero claro que hay necesidades sociales ilimitadas en un país como el Ecuador, cosas, pero hay que cubrirlas con una economía bien manejada y con finanzas públicas que no destrozando el país. Exactamente. No se puede dar dinero a los sectores sociales destruyendo las finanzas públicas o endeudando al país a ese ritmo, ¿no? Entonces las atenciones sociales y en general el gasto público tienen que estar dentro de un marco de sostenibilidad por sentido común, ¿no? Porque cuando este gasto no es sostenible y cuando tiene que ajustarse luego el gasto público, son esos sectores los que más sufren, ¿no? Y pagan las consecuencias. Siempre se ha dicho, bueno, ¿qué quieren? Que tengamos menos policías, menos médicos, menos enfermeras, menos militares. ¿Hacia dónde debería ir el recorte? Y una pregunta que me decían el otro día es, preguntémonos en cuánto el gasto corriente significa en número de personas, cuántas personas son y cuánto realmente cuesta para decir menos policías. ¿Serán los policías, serán las Fuerzas Armadas, los médicos y los profesores los que se llevan más? Bueno, eso se dice siempre, pero la concepción del Estado realmente no es esa, ¿no? Porque uno puede tener un incremento de profesores, de médicos, de policías, de acuerdo al tamaño de la economía, pues, ¿no? Uno no puede tener un gasto social como Dinamarca o como Finlandia si no produce como Dinamarca o como Finlandia. Entonces esto tiene que ser un proceso, las atenciones sociales tienen que ser un proceso paralelo a un buen desarrollo de la economía, porque aquí no se pueden crear policías, no se pueden crear médicos, no se pueden crear profesores si la economía y las finanzas públicas no pueden sostener ese nivel de gasto. Es decir, es como en un hogar, ¿no? Si en un hogar una persona gana $500 al mes, ¿no? No puede poner a sus hijos en el colegio americano o en un sector privado donde demanden grandes pagos por educación, por salud. Entonces el país tiene que tener el gasto social que es capaz de sostener y sin generar distorsiones en el sector fiscal y en la economía, ¿no? Entonces eso es lo que tiene que hacer el Estado, porque si se destruyen las finanzas públicas por atender los gastos sociales, el daño para la economía es mucho mayor, ¿no? El señor ministro Carlos de la Torre, en un diálogo con el diario El Comercio, sostiene lo siguiente. El Ecuador está viviendo condiciones muy diferentes a las que se dieron en el pasado. Estamos en una situación que nos ha enfrentado a diversos retos, una situación fiscal compleja, una situación de alta vulnerabilidad del sistema monetario frente a impactos de orden externo y en general, sobre la base de todos esos elementos, nosotros hemos planteado además como las vías para llegar a los objetivos sociales basados fundamentalmente en seguir trabajando por mejorar las condiciones de vida de todos los ecuatorianos y principalmente de los que menos tienen en términos macroeconómicos, qué es lo que estamos nosotros procurando a través de todo este ejercicio. Primeramente, impulsar la generación de empleo. Segundo, impulsar el desarrollo de la producción en el Ecuador. Tercero, fortalecer al sistema monetario, fortalecer a la dolarización, porque de lo contrario, todo lo anterior simplemente colapsaría si es que colapsa nuestro sistema monetario. Y cuarto, ¿quién va a asumir la responsabilidad de darle dinámica a la economía? Es el sector privado, siempre lo hemos insistido en ese sentido. Es el sector privado el que ahora ocupará un lugar en el que ha venido participando de forma importante el Estado ecuatoriano, principalmente en un contexto en el que los recursos públicos se dirigían a la construcción de grandes obras de infraestructura que configuraron una base productiva que ya la tenemos y ahora tiene que ser aprovechada por quienes, por los llamados a generar producción, generar empleo, generarle divisas al país. Ese es el sector privado.
Estas son las palabras del señor ministro Carlos de la Torre. Estamos saludando también en Guayaquil al economista Walter Spurrier y se ha sumado ya a este momento el economista Pablo Dávalos. Economista Spurrier, conversamos con el economista Jaime Carrera acá en los estudios que, claro, hay ya una diferencia y él nos ha señalado tanto del déficit presupuestado o digamos programado para cómo se mira ese déficit para el 2018 y él encuentra diferencias, ¿no? Y diferencias sustanciales. Él no encuentra que en el presupuesto general del Estado se den muestras de reducción del gasto, dice se incrementa en un 10%, pero además están las palabras del ministro en cuanto al tema planteado sobre endeudamiento. Él dice que el endeudamiento no es una cuestión de voluntad, sino es un tema de necesidad. Bienvenido, economista Spurrier, buenos días. Muy buenos días. Sí, yo coincido con lo que dice Jaime. Saludos también a Jaime, de los compañeros de panel. Yo coincido con él. Si uno hace un breve ajuste al presupuesto del Estado, ajustando los maquillajes más groseros, nos da por lo menos 6.500 millones de dólares de déficit, igual que el inicial del año actual, del año 17, o sea que se mantiene el mismo nivel de déficit, no hay un ajuste, hay un aumento del gasto corriente, y entonces esto nos tiene condenados a una situación en la cual cada año aumenta la deuda, y la deuda es cara porque se percibe que el país tiene un alto riesgo, y eso es insostenible en el largo plazo. Entonces el gobierno tiene que ir haciendo un ajuste gradual, y si es gradual debe poder reducir todos los años el déficit para optimizando el material humano que tiene en el gobierno central, en todas las instituciones del Estado. Todos los años hay personas que se jubilan, hay personas que se retiran voluntariamente, hay personas que no funcionan y que hay que eliminarlas, y eso, y por esa atrición normal debe poderse ir reduciendo el gasto corriente, y no se hace eso, al contrario se lo aumenta. Yo le he escuchado al ministro de Trabajo decir que es porque hay ascensos, etcétera. Pero lo normal es que hay ascensos porque van ascendiendo y ganando mejor sueldo los empleados a la medida que van reemplazando a otros que van saliendo porque se van jubilando. Entonces eso no es una justificación para el aumento en el gasto corriente. Entonces no vamos bien, y mientras que no haya un ajuste fiscal, el país va a seguir por una vía en que los agentes económicos, que somos todos, cada uno a nuestro nivel, unos grandes, otros somos pequeños, tenemos temor que esto no va a salir adelante, de que vamos a mantenernos en una recesión. No se invierte, se procura reservar dinero o recursos para una situación peor que se viene más adelante, y eso es insostenible, y lamentablemente no se ve voluntad en las autoridades de cambiar de rumbo. ¿Usted creería que ni el presupuesto general del Estado aprobado, ni la ley de reactivación económica, como pomposamente se lo ha denominado, y que aspira a recaudar 1.700 millones de dólares, lo dijo aquí el ministro de la Torre, pueden ayudarnos en la búsqueda de lo que sostiene el propio ministro, de generación de empleo, y que es la hora de la actividad privada? Bueno, el asunto de la ley mal llamada de reactivación es que en estos momentos no sabemos qué va a decir esa ley, porque tenemos una primera etapa, que es lo que presentó el gobierno, y una reacción del presidente cuando escuchó las críticas al proyecto que mandó, fue deshacerse de los dos principales asesores de él
en política económica, y luego, entonces, sabemos que en principio él, incluso con ese proyecto inicial, no estaba de acuerdo. Pasa por la Convención Económica y se transformó también. Lo reforman para mal, ¿no? Lo reforman para mal porque tratan de compatibilizarlo con el plan de desarrollo, ¿no? Con el plan de buen vivir. Y eso es lo que se aprueba y se le manda al Ejecutivo. Pero de la experiencia que tenemos del gobierno anterior, el presidente como veto parcial puede cambiar íntegramente el texto del proyecto de ley que recibe. Entonces no sabemos qué va a presentar el presidente, cuál va a ser su veto parcial, y ese veto parcial no da ningún cálculo de que pueda ser rechazado por la Asamblea. O sea que en otras palabras, hoy en día la situación está que el legislador va a ser el presidente de la República y no sabemos si va a insistir en su proyecto inicial, que va a aceptar de lo que han cambiado en la Asamblea, o qué cosas nuevas va a traerse ahora a incorporar en muchas de las críticas que han venido de los sectores inversionistas. Entonces, no sabemos el proyecto, pero de los textos que tenemos, o sea, del texto inicial del presidente y del texto que salió de la Asamblea, eso desestimula el sector privado, no ayuda al sector privado, no va a crear empleo. O sea, de lo que le escuché al ministro, el proyecto hace todo lo contrario en todo lo que él dice que se quiere buscar. Y las recaudaciones van a ir esencialmente por el lado del comercio exterior, o sea, restricciones a las importaciones, aumento de aranceles que a la postre nos pueden estar causando retaliación por nuestros socios comerciales y afectar a nuestras exportaciones. Permítame saludar al economista Pablo Dávalos también. Bueno, la afirmación que es la que nos motivaba el diálogo, Pablo, es esta de que el endeudamiento no es un tema de voluntad, sino una necesidad. Y uno recordaba que esta economía ecuatoriana siempre va a necesitar financiamiento. Claro, el economista Jaime Carrera nos decía, pero ¿para qué necesitamos financiamiento? ¿Para gastarnos? Y claro, y ahí hablamos del déficit, hablamos de los pasivos que tiene el propio Estado y hablamos de un crecimiento del 10% en temas de gasto corriente en el presupuesto general del 2018. Esta visión primaria coincide con lo que el ministro nos está planteando, y esta visión, que yo debo decir me sorprendió la última vez que conversábamos aquí, de que el gobierno anterior había manejado bien el tema de lo económico para no caerse. ¿Pero eso es responsable o no con el país? Bienvenido, Pablo. Un buen día y muchas gracias por la invitación. Un buen día, Jaime. Un buen día, Walter, en Guayaquil. En primer lugar, hay que decirle a la ciudadanía ecuatoriana que todos los gobiernos del mundo, absolutamente todos, se endeudan. ¿Ya? Es absolutamente normal que un gobierno se endeude. Ahora bien, ese endeudamiento hay varias formas de abordarlo. La forma, si tú quieres, más inmediata es compararlo dentro de lo que se llama la estadística fiscal, la política fiscal. Es decir, tú comparas ingreso-gasto, estableces dentro de ese ingreso-gasto cuánto vas a gastar y sobre eso estableces necesidades de financiamiento. Hasta ahí es una visión contable. Tú puedes decir, bueno, tengo un gasto mayor del ingreso, tengo que financiar eso y eso me implica un déficit fiscal. Hasta ahí es contabilidad. El problema es cuando tú pasas de la contabilidad a la macroeconomía. Es decir, eso de tú pasas de la contabilidad a la macroeconomía, sí. me recuerda al que no sé si nos está abandonando ahora. Eso es la teoría económica, te dice eso. Entonces, la teoría económica te habla del gasto fiscal, del ingreso fiscal, te dice cómo hacer política fiscal, pero la política fiscal es una parte de algo mucho más grande que se llama macroeconomía. Y la macro, eso mismo, es una parte, si tú quieres, de algo mucho más grande que es la política internacional, la geopolítica, ¿no? Es decir, hay formas de abordar. Entonces, este momento, a nivel de contabilidad, sí, tú puedes decir a nivel de contabilidad, mira, aquí tienes más gasto, aquí tienes menos gasto, etcétera, ¿no? Pero cuando tú le llevas a la macroeconomía, tienes un problema grave en la economía ecuatoriana que se llama liquidez, se llama dolarización. Es decir, a diferencia de otros países que pueden de una u otra manera compensar su política fiscal con política monetaria, en el caso del Ecuador, tú no tienes eso. Tú no tienes política monetaria es devaluar. No, política monetaria es manejar el dinero en la economía. ¿Ya? O sea, la devaluación es política cambiaria.
Entonces, tú no tienes la posibilidad de tener política monetaria que soporte la política fiscal. Cuando tú vas integrando política fiscal con política monetaria, vas haciendo, y política cambiaria y política financiera, vas haciendo algo que se llama política económica. Es decir, vas integrando las piezas del puzzle en función de un objetivo que es a largo plazo crecimiento, bienestar y todo lo demás, ¿no? Entonces, el análisis tiene que ir un poquito más allá de la política fiscal y engranarse con las restricciones de la economía. No tenemos política monetaria. ¿Qué significa eso? Significa que, a diferencia de otros países en donde su política comercial es comercial, en nuestro país la política comercial es al mismo tiempo política monetaria. A diferencia de otros países que, si tú quieres, de una u otra manera compensan el déficit con deuda, y con eso establecen una igualdad entre ingreso y gasto, nosotros no solo que compensamos el déficit con deuda, sino que esa deuda que traemos es también oferta monetaria. Entonces, ¿qué significa eso? Tú traes este momento, 1.000 millones de fuera, los colocas en la economía, con eso efectivamente te endeudas, puede ser que gastes en inversión, en gasto, lo que tú quieras, pero esos 1.000 millones se convierten en la economía política monetaria. ¿Por qué? Porque si tú ves los indicadores de balanza de pagos, esos indicadores de balanza de pagos para cualquier otra economía son indicadores de comercio. Pero para la economía ecuatoriana son indicadores monetarios. Si en la balanza de pagos se te prenden las luces rojas porque están saliendo más dólares de los que ingresan, tú tienes que compensar. Vas al sector externo y le dices, ya compensemos. Pero el sector externo tiene cierta capacidad, o sea, tiene cierta velocidad, no puede ir más allá de eso, sobre todo cuando se cae el precio de los commodities, cuando que si los niveles de inversión son restringidos. Entonces el sector externo tiene ese límite. ¿Qué tienes que hacer? Compensar balanza de pagos vía endeudamiento. ¿Y qué es lo que ha hecho este gobierno estos últimos 5 meses? Tenemos problemas fuertes de balanza de pagos. Y para eso balanza de pagos significa financiar importaciones, significa pagos de deuda y demás. Entonces el gobierno lo que ha hecho es ha puesto el pie en el acelerador de la deuda. Tenemos un nivel de endeudamiento de más de 1.100 millones. Nuevamente. Otra vez. No, pero ya no es tanto, si tú quieres, por el gasto fiscal, el gasto de inversión, ya no es tanto eso, sino porque el gobierno no tiene liquidez. Es decir, el gobierno tiene necesidades de liquidez para pagar sueldos, salarios, contratistas, proveedores, deuda, etcétera, pero cuando llega a fin de mes, recoge esa liquidez y se da cuenta que le falta, pues, que no tiene. Claro. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Tiene que hacer emisiones de papeles, tiene que buscar nuevos endeudamientos. Entonces tú tienes ahí que la política... Pero ¿no será que en vez de seguir en esta ruleta, nos será mejor saber en dónde hay que frenar para no seguir? ¿No? Es que no hay cómo. ¿Por qué? Porque tienes que pagar deuda también, pues. O sea, no solo que tienes que pagar gastos salarios. Gastos salarios es el menor de los problemas que tienes en este momento, ¿no? Gastas alrededor de unos 800 millones de dólares al mes en sueldos salarios. Pero tienes que pagar también deuda, pues. Claro. Y en deuda tienes que pagar alrededor de 900 millones al mes. Y esa deuda ese es el problema. Entonces se la hicieron para no caerse. Claro, entonces es una especie de círculo vicioso, te vas retroalimentando. Entonces alguien tiene que poner en serio la contabilidad también. Ya pones la contabilidad en serio, ¿y qué haces con la dolarización? Hay que mantenerla. ¿Pero cómo? La dolarización no se mantiene con buenas intenciones, se mantiene con dólares. Y los dólares vienen de fuera y los exportadores están llegando al límite. Los exportadores han hecho un enorme esfuerzo, si no pueden más. Ya, exportadores al límite. Las remesas de migrantes están llegando al límite también. Entonces tienes las dos puentes. Inversión extranjera. No es que la inversión extranjera te viene de un rato al otro, ¿no? Y también la inversión extranjera te implica reflujos de capital. Entonces, ¿qué haces ahí? ¿Cómo compensas la falta de dólares? En otras palabras, el análisis, para que sea completo, para que la ciudadanía tenga una visión global, si tú quieres, no solo tiene que enfocar un aspecto del problema. Porque claro, si tú dices yo reduzco el gasto fiscal y con esto reduzco 40 millones al mes, provocas desempleo, provocas problemas sociales, pero no resuelves el problema fundamental, pues. El problema fundamental se llama liquidez monetaria. El problema fundamental se llama dolarización. Miren esta ley de reactivación económica. Enfrentar cómo el dispendio de los 10 años nos pasa factura ahora. Claro, nos está pasando una factura fuerte, claro. ¿No? Porque teníamos que haber hecho las cosas de forma estructural, de tal manera que ahora estemos cosechando. Se hizo una inversión importante, creo yo, en lo que es infraestructura pública. El país no había invertido más de 2 décadas, ¿no? Eso es real. O sea, se hizo
una inversión en infraestructura. ¿Esa inversión justifica todo lo que está en las sombras y oscuro? No. ¿Eso no es correcto? No, o sea, lo que está en las sombras tiene que ser clarificado. Bajo ninguna circunstancia un gobierno tiene que actuar en las sombras. Porque un gobierno tiene que actuar reconocerle a alguien de que ha invertido 1.500 millones de dólares y dice que solo los estudios cuestan como 600 y que es Estoy de acuerdo suerte. en eso, ¿no? Todo gobierno debe ser transparente, pero aquí estamos poniendo otro vector que es el vector de la ética. Yo te digo en términos macroeconómicos, hablándote en términos de política económica. Pero destroza lo de la ética, destrozaría todo, absolutamente todo. Pero ahí nos planteamos ya en otro debate, ¿no? Que tiene que ver con la institucionalidad. ¿Por qué se permitió justamente esa falta de la ética, ¿no? Y claro, ahí, entonces, cuando tú mezclas, por ejemplo, la institucionalidad, la ética con la política económica, tienes algo muy interesante, se llama economía política. Y entonces, y se abre el espacio. Es que para eso es que la economía política pasa para que los gobiernos la manejen. Exactamente. Entonces, pero responsablemente. Te quiero decir que depende cómo vayamos abriendo el focus. Efectivamente, si tú te centras en política fiscal, hablas de política fiscal, pues ingreso, gasto, tanta plata hay, tantos centavos hay, correcto. O sea, no discuto eso. Tú vas a ver que unos gastos que hicieron más. Espérame, entonces, lo que te digo momento, porque ahí creo horizonte. Jaime, ¿cómo ampliamos el horizonte? Y yo voy a poner un ejemplo, en la casa papá solía decir, para esto no hay. Y no hay nomás. No se nos ocurría, oiga, pero piense en mi futuro, véame a mí de mejor manera, que me traten mejor, así es que cámbieme de marca los zapatos, dirían ahora, ¿no es cierto? No, en la casa había zapatos y la marca era del señor Sánchez, ¿no es cierto? Era zapatos. ¿Cómo empatar lo que nos acaba de decir Pablo? Y yo diría, claro, recordándonos un poco a ratos, y por eso yo les suelo molestar a ratos, el discurso del expresidente, ¿no? Es que termina diciendo, ahí está la inversión, ahora produzcan. ¿Cómo empatamos esto que es lo fiscal y esta gran política de visión, Jaime? Bueno, aquí y reiteradamente se ha dicho que lo que hace falta en el país es un modelo económico integral. Que enfoque los temas de crecimiento, del manejo fiscal, de productividad, de competitividad, de comercio exterior y los integre en un todo armónico para poder salir adelante. Pero lo que no, en primer lugar, eso no existe. Y lo que es absolutamente errado es creer que el flujo de liquidez de la economía y en rigor el mantenimiento de la dolarización tiene que irse sosteniendo con el agresivo endeudamiento del Estado. Todo lo contrario, un sistema dolarizado exige disciplina fiscal, pues, exige cuentas públicas equilibradas. Y digamos en los 6 primeros años de la dolarización, 7, 2000, 2006, el Estado tuvo equilibrio, no solo equilibrio, tuvo superávit fiscal. Y la economía creció más que el promedio de los últimos años, más del 4%, ¿no? Entonces, decir que no hay alternativa para la dolarización sino seguir este ritmo de endeudamiento. Eso es, con mayúsculas, absolutamente irresponsable. Y lo vuelvo a decir, absolutamente irresponsable. El Estado tiene que ajustar su gasto público, no es que no hay cómo ajustar, este es el precio de no haber hecho bien las cosas. Yo solo te voy a poner una cifra, Francisco. El Ecuador ha emitido 11.750 millones de dólares en bonos soberanos. Más que todos los países de América Latina. Y ha emitido bonos basura, con tasas de interés entre el 8 y casi 11%. Por esos bonos, el próximo año, se van a pagar 1.100 millones de dólares solo en intereses. Y por estos bonos de desarrollo humano, de discapacitados, se paga 815 millones de intereses. Y entre el 2022 y 2027, por el capital de estos bonos, se van a pagar 10.250 millones de dólares. Es decir, se acaba este gobierno en el 2021. Y si a ti te nombran ministro de Finanzas, Francisco, ¿cómo vas a pagar 10.250 millones de dólares entre 2022 y 2027? ¿No? Entonces, uno dice, ese mensaje de insostenibilidad de la deuda, de las cuentas públicas, es absolutamente contrario a un manejo sano de la economía y contrario a las inversiones.
Las autoridades dicen que hay que fomentar el empleo. Es correcto, que hay que hacer que el sector privado crezca, invierta y haga crecer la economía. Pero con estos mensajes se camina absolutamente en sentido contrario. Entonces aquí se necesita necesariamente, aunque sea redundante, ¿sí?, reducir el gasto público, tener un plan coherente para bajar el riesgo, para que vengan inversiones, lo que siempre se ha dicho, y no perseverar en estas políticas inadecuadas, que hay que endeudar al país porque esa es la fuente de liquidez de la economía. El error es, Francisco, desde 2014 el Ecuador viene con déficit de más del 5% del PIB. En 2014 cayeron los ingresos petroleros, ¿no? Y el Estado comenzó a compensar la falta de dólares con endeudamiento agresivo y con ventas anticipadas de petróleo. En esos rubros se va, más las importaciones derivadas, se va alrededor de 7.000 millones al año. Es decir, el Estado se ha transformado en el principal demandante de divisas que van afuera del país por todas estas acciones. Entonces, esas concepciones, lo que hay que cambiar en el país, Francisco, es la concepción en la visión del Estado, que tiene que ser absolutamente diferente a la actual, ¿no? Y ahí se puede aplicar la política integral. Economista Spurrier, esta búsqueda de una política integral de la economía, que no sea, claro, uno dice, primero veamos cuánto tenemos, cuánto podemos gastar y claro, esto que estaba un poco mal visto, y si algo se puede ahorrar para los momentos más difíciles. ¿Cómo plantear en estos momentos una política integral que nos lleve a enfrentar en conjunto todo? Bueno, hay dos puntos centrales donde podemos tratar de muchos temas, pero los dos principales, el uno es la brecha fiscal y el segundo es la falta de competitividad en la economía. Algo que puede hacer el gobierno para ir cerrando la brecha fiscal, aparte de reducir los gastos, y que lo puede ir haciendo de manera gradual, es incrementar sus exportaciones y sus ingresos por el petróleo, porque como hemos señalado, se ha señalado hoy, parte central del problema es por el lado de balanza de pagos, por lo que estamos dolarizados, donde no se puede dinamizar la economía sin exportaciones o sin ingreso de divisas, porque toda dinamización de la economía significa importar más y no hay divisas para ello. Entonces, el ministro de Hidrocarburos tiene un plan para poder incrementar la producción a 700.000 barriles diarios. Eso es en base al desarrollo del ITT, en base de otras licitaciones, en base de pagarle a las compañías petroleras que tienen contratos de servicios, pagarles a tiempo, oportunamente, para que ellas también inviertan y mantengan la producción o la aumenten, según sea el caso. Y si es así, si llegamos a 700.000 barriles diarios de producción petrolera para la época en que el presidente Moreno tenga que entregar el poder a su sucesor, porque esa sería la meta, sería algo gradual, a los precios actuales del petróleo, a lo que se prevé como escenario central de aquí para los próximos 3 años y medio, eso generaría exportaciones por unos 2.000 millones de dólares adicionales a las actuales, y debido a la naturaleza de los contratos petroleros que tenemos, unido al dinamismo de disponible de ese dinero, eso significaría unos 2.000 millones de dólares más de ingresos fiscales. Si pensamos de que tenemos una brecha excesiva en unos 5.000 millones de dólares, solo esa medida nos estaría recortando un 40% la brecha fiscal. Entonces, por el lado del gobierno, aparte de lo que hemos hablado de recortar el gasto, debe poder pensar en incrementar sus ingresos, porque también afecta positivamente en la balanza comercial. A su vez, tiene que dar las facilidades para el desarrollo del sector minero. El sector minero, en estos momentos, el Ecuador se lo percibe como el país de mayor potencial minero para desarrollar, porque partimos de cero de otros países mineros
ya llevan muchas décadas desarrollando sus recursos mineros. Entonces, eso significaría que hacia un mediano plazo, o sea, en un corto plazo tendríamos inversión que reactivaría en ciertos sectores del país donde se hace la minería, y en un plazo un poco más largo tendríamos divisas de la exportación minera. Entonces, por ahí se puede, aparte de las medidas de sacrificio fiscal que estamos hablando que tienen que hacerse, por ahí hay maneras de ampliar los ingresos fiscales y afectando favorablemente la balanza comercial. Lo otro que tiene que hacer es realmente dar reglas para poder mejorar las exportaciones. Entonces, encontramos que en ese sentido el gobierno anterior y continúa este gobierno haciendo las cosas de manera equivocada. Cuando el presidente Correa minimizó la importancia de las preferencias arancelarias norteamericanas y se perdieron, él dijo, vamos a compensar a las empresas, es muy poca plata, la compensamos como 30 millones dándoles CAT. Y a las finales no se los dieron. Y el ministro dijo, no, porque no cumplieron las condiciones y no merecen recibir ese dinero. Entonces, total, se les prometió algo, las compañías exportadoras consideraron que iban a tener esos ingresos y a las finales no los tuvieron, ¿ya? Entonces, no hay confianza en que el gobierno cumpla con sus ofrecimientos. En términos generales, el gobierno tiene que plantearse medidas para bajar los costos en la economía, para bajar los costos de producción. Y no hay una política concertada para eso. ¿Por qué para bajar los costos de producción? Porque veamos las noticias como salen en la prensa ahora. Los arroceros se quejan que hay contrabando de arroz. La gente que producen papas se quejan que hay contrabando de papas. Los que producen cebollas igual. ¿Qué es lo que están diciendo? Los costos de los productos en los países vecinos son, sobre todo en el Perú, son más bajos que en el Ecuador y no podemos competir. Entonces, tenemos que ir bajando los costos internos, ver qué hacemos para podernos equiparar con los otros países, porque en el gobierno del presidente Correa no hubo ninguna preocupación respecto a la inflación que teníamos y nos volvimos un país caro en el entorno latinoamericano. Hoy en día nuestras exportaciones, que están relativamente bien, son aquellas en que somos líderes mundiales. Banano, camarón, flores, atún enlatado. Pero otras cosas no podemos exportar. Y incluso esos rubros principales tienen grandes desafíos para poder mantener sus mercados. Entonces debemos pensar también cómo recuperamos lo perdido en la década de Rafael Correa por excesos costos de producción. Ese es un segundo aspecto central en la política que tenemos que seguir. Pablo, entonces esta política integral que nos planteabas, en donde el déficit, la política fiscal, estas se integran, ¿cómo cambiamos el modelo? Pero nos toca pagar esta deuda y tenemos que pagar esta factura. ¿Cómo? ¿Habrá que reperfilarla? Se ha dicho que sí. ¿Cómo? ¿Quiénes estarían dispuestos a estas posibilidades? Efectivamente, mira, yo creo que se ha ido logrando aquí en esta mesa de trabajo ya una especie de consenso alrededor de que el problema no es solo fiscal, el problema es mucho más complejo, es mucho más vasto y que hay que abordarlo en esa complejidad. Pero no solo eso, sino también hay que abordarlo en su interrelación. En la economía es una especie de tela de araña, tú mueves un hilo y se mueve toda la tela de araña. Si tú reduces el gasto fiscal por razones contables, provocas recesión económica. Entonces debes decir, ya, voy a provocar recesión económica, voy a provocar desempleo en un contexto donde tengo la mitad de la población económicamente activa sin empleo por ahorrarme $40 millones, ¿voy a hacer eso? Piensas ahí. Eso se llama política económica. Es cierto, necesitamos un plan hacia adelante. ¿Cuál es ese plan hacia adelante? Voy a hacer exportación minera y generar costos ambientales que después tengo que resolverlos, pues. No es que genero el costo ambiental y lo dejo ahí. Algún rato tengo que pagar por ese costo ambiental, ese pasivo ambiental. Nosotros los economistas a eso lo llamamos externalidad, es decir, un costo externo que no está en el precio de transacción. O por el contrario,
cambio la estructura productiva y trato de una u otra manera generar valor agregado, porque la minería no me genera valor agregado, no me genera empleo, me destruye empleo. Entonces, ¿qué hago? Y ahí establezco un programa a largo plazo. Pero tengo alternativas. Digo, este momento para el presupuesto fiscal del año 2018, efectivamente tengo que pagar 10.200 millones de deuda. Eso es real, deuda pública, sí. Me absorbe 10.200 millones. ¿Qué hago ahí? Entonces ahí al equipo económico se le tiene que decir, mira, necesito soluciones, por eso estás contratado aquí. Dame soluciones, yo no puedo pagar 10.200 millones. Establéceme una perspectiva. Y el equipo económico te dice, bueno, entonces hemos logrado, en función de varios acuerdos, compromisos, estudios, análisis, una reducción a través de lo que se llama reperfilamientos o restricciones, donde te permiten ahorrar 2-3 mil millones. Con esos 2 o 3 mil millones que ya los tenías programado, tú puedes hacer, por ejemplo, un fondo de estabilización. Es decir, coges los 2 o 3 mil millones y haces un fondo, envías una ley para hacer un fondo de estabilización macroeconómica, y a ese fondo de estabilización económica le das una función macroeconómica que te permita respaldar, por ejemplo, el dinero electrónico. Y como el dinero tiene una velocidad de circulación entre 2 y 3, eso te permite ampliar a unos 3-6 mil millones. Es decir, claro, ahí lo que ya acabas de plantear es que ese dinero electrónico vaya solo en perspectiva con ese fondo. Claro, entonces ya le das confianza, porque el dinero es una cuestión de confianza. Es decir, estableces medidas macroeconómicas superando la visión contable de reducir 40 millones acá, 20 millones por acá, 50, porque ese no es el problema. No es también un problema. No es el problema. Sí, es un problema. El problema es mucho más fuerte. Lo que pasa es que ahora 40 millones te parecerá poco. No, el problema cuál es? El problema es que tienes cerca de 4 millones sin empleo. Ese es el problema. Claro. Claro. Tienes que resolver eso. Claro, si los 40 millones que reduces acá te generan empleo. Uno podría decir esos 4 millones sin empleo. ¿Quieres que nos conformemos porque 1.200 o 3.000 Exactamente. tienen? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque, ¿qué es lo que te dicen? Bueno, vamos a hacer reducción del gasto público. ¿Qué significa reducción del gasto público? Significa dejar a la gente sin empleo, pues. A los eso que son funcionarios públicos. No. ¿Tú creerías que solo eso es? No. El problema es que un funcionario público en macroeconomía se transforma en demanda efectiva. Ya. En demanda agregada. 40 millones. Claro, entonces, si yo reduzco 40 millones, estoy reduciendo la demanda agregada en 40 millones, tengo que compensar por otro lado. Es decir, una cosa es visualizarlo dentro de la política fiscal, que estoy absolutamente de acuerdo, ahí hay problemas y que tienen que ser resueltos, y otra cosa es mirarlo desde la macroeconomía. Es decir, cuando tú reduces, qué sé yo, el gasto público por acá, efectivamente logras un cierto equilibrio en esa cuenta, si tú quieres, de contabilidad fiscal, ¿no? La redundancia, logras ese equilibrio, está bien. Has logrado de una u otra manera equiparar ingreso con gasto. Y en base Pero a eso, cuando te vas a nivel macroeconómico, resulta que para igualar esa función ingreso y gasto de una institución pública tuviste que despedir a 1.000 funcionarios. Esos 1.000 funcionarios a nivel macroeconómico no son funcionarios, son demanda efectiva. Demanda efectiva para un empresario que puede ser de una señora que vende almuerzos, de una papelería que hace copias, hasta una empresa que te produce ya en economías de escala. Ese empresario significan 1.000 vendedores, o sea, 1.000 compradores menos, pues, ¿no? Entonces, si vas a reducir esto, ¿cómo compensas acá? ¿Cómo logras, si tú quieres, el objetivo fundamental, que es reducir los niveles de subempleo y desempleo? Ese es el objetivo fundamental. Es decir, la política fiscal con tasas, La política fiscal no puede estar separada de tu objetivo a largo plazo. Ya está creciendo la economía. ¿Cómo logro con ese crecimiento crear empleo? ¿Cómo logro además que ese empleo sea un empleo adecuado, sea un empleo donde las personas por último se realicen como personas? ¿Cómo logras que esos ingresos de una u otra manera que las personas no sean de bonos, sino de sueldo? Eso, satisfagan las necesidades de la familia, porque para eso es la política económica. La política económica no está para solventar, qué sé yo, ecuaciones ingreso-gasto. La política económica está para generarle bienestar a la gente, para generarle mejores condiciones de vida a la gente. En las condiciones de un país que tenemos, pues no el ideal. En economía se llaman restricciones. En economía se llaman restricciones. Con las restricciones que tienes, entonces, ¿cómo generar bienestar a la gente? Si no logras generar bienestar a la gente, no has cumplido con tu rol. Si se te pone el Ministerio de Economía y logras desempleo, logras inflación, logras pobreza, no eres buen ministro, pues. Con el proyecto demuestra el señor ministro que es bueno, el proyecto económico que está tenemos que calificarlo con los resultados, ¿no? Tenemos que calificar este momento de los resultados. Primero que cobren y vean cuál es el saldo. Lo que te puedo decir a este momento es que el Ministerio de Economía está en stand-by.
sea, te puedo decir esperando eso, la parte política de una resolución. O sea, no podemos evaluarlo si está bien o está mal, porque no sabemos todavía. No sabemos dónde. Porque no ha tenido iniciativas, pues yo no te puedo decir, o sea, lo que el hay proyecto este momento, de ley no te parece una iniciativa. O sea, es una iniciativa, pero hace falta algo más. Mucho más, políticas de ingreso, políticas, qué sé yo, de financiamiento. Entonces ahí sí políticas de estás de liquidez. acuerdo en que todavía no hay un programa económico. Por supuesto que no hay un programa económico, por supuesto Jaime, que hay un horizonte. Jaime, hay la posibilidad de, en este ambiente, en este stand-by, como acaba de decir Pablo, de que esté el Ministerio de Economía, y parecería que el gobierno, pues, si el ministro es el que representa la política económica, hay la posibilidad de que generemos un proyecto integral. ¿Y qué hacemos con lo que, claro, el propio Walter Spurgeon dice, veamos qué sale, ¿no? Puede venir un veto parcial o un veto total al proyecto de ley, que podría ser de alguna manera una señal también. Pero ¿cómo entonces comenzamos a hacer un programa económico incluso prescindiendo del gobierno? ¿Se puede o no? No, porque el gobierno está para gobernar, ¿no? Y el gobierno está para diseñar los planes y conducir a toda la sociedad y armonizar los intereses de los diversos segmentos de la sociedad. Pero la idea del gobierno o la mentalidad del gobierno sigue siendo creer que la demanda del Estado, del gasto público, tiene que ser el motor de la economía, aunque se diga lo contrario. Porque por un lado se dice el sector privado tiene que ser el motor de la economía, y por otro lado se dice yo no puedo reducir los gastos porque genero desempleo. Entonces, una contradicción flagrante, ¿no? El empleo tiene que generarse por el sector privado, no por la demanda del sector público. Y aquí se incurre en el error de creer que una burocracia inmensa que hace poco o es ineficiente tiene que seguir dinamizando la demanda del Estado. No, la demanda en la economía tiene que generarse por un país que crezca, por un inversor que arriesgue sus capitales y genere trabajo permanente para toda la sociedad. Esa es la... Entonces, ¿cómo optimizamos a lo que tenemos en la parte estatal? Pues el sector público. Es que, Francisco, el tamaño del sector público tiene que estar acorde con la capacidad de una economía para sostenerla. Pero eso es más que de sentido común. Esto no es cuestión de lecciones de economía que mucha gente no las entiende, ¿no es cierto? Porque nos perdemos en ese lenguaje quicuesco de las variables y todo eso. No, en economía o un país crece y genera trabajo, invierte, o si no, no hay soluciones. Y para que haya inversión, para que haya trabajo, para que el sector privado invierta, se requieren ciertas condiciones. Y una de las condiciones básicas, para que un país crezca y haya inversión, es tener fundamentos económicos sólidos y tener unas cuentas públicas ordenadas con un bajo déficit público. Mira, Francisco, veamos lo que pasa en el mundo. Pues no, tú ves en la Unión Europea que tienen el euro los países, algo parecido al dólar que tenemos dolarización acá, ¿no? ¿Qué pasó con los países de la Unión Europea en el 2008 por allí, ¿no? Que entraron en crisis la mayoría. Todos sabemos, ¿verdad? Y algunos una crisis grave. Severa. ¿No? ¿Cuál era la crisis? Elevados déficits fiscales y problemas en el sector financiero, ¿no? Elevados déficits fiscales. Casi todos los países, con excepción hasta ahora de Grecia, casi todos los países tuvieron que ajustar sus cuentas públicas y reducir sus déficits. Incluso en Europa hay la regla de que el déficit no puede superar el 3% del PIB y la deuda PIB el 60% del PIB. Muchos vulneraron esas reglas y tuvieron serios problemas y tuvieron que ajustar su economía. Y ahora la mayoría de países se acercan al equilibrio fiscal. Alemania es uno de los países que está promulgando el superávit en las cuentas públicas. Y uno de los pocos países, si no el único, que hasta ahora no se arregla, es Grecia. ¿Y sabes qué hizo Grecia al inicio de los 2000? Cuando el país adoptó la dolarización, le mintió a la Unión Europea sobre su déficit público.
Dijo que era mucho menos de lo que tenía y falseó las cuentas y una serie de cosas, ¿no? Y hasta ahora Grecia no arregla sus problemas, hasta ahora. Y a pesar de que en Grecia se redujo el gasto público y una serie de cosas. Entonces aquí se requieren reformas estructurales. Mira tú, en América Latina hay 2 países dolarizados. Venezuela, Panamá, no Venezuela, El Salvador, Panamá, además de Ecuador. Mira las cuentas de El Salvador. Ahí no están estableciendo restricciones ni tienen un gasto público elevado. El gasto público de El Salvador es entre el 20 y el 25% del PIB. Y algo propio en Panamá, ¿no? Entonces, persistir en mantener la dolarización y la sanidad de la economía, generando distorsiones en el manejo es no fiscal, querer dolarización. es no querer dolarización, pero eso es sentido común. Y creer que la dolarización tiene que mantenerse con agresivo endeudamiento externo, con tomar plata del Banco Central que no existe para supuestamente multiplicar los dólares en la economía como hace el sector privado. Bueno, todo eso son acciones absolutamente contrarias a la responsabilidad económica. Frente a lo que acabas de decir, el señor ministro Latorre dice, el Banco Central tiene el rol fundamental de recircular liquidez. No podemos esperar que se guarden o almacenen los recursos en el Banco Central. Esa concepción es equivocada en un manejo sano de la economía y de la dolarización. El Banco Central no está para recircular la economía, es un papel del sector privado. El Banco Central tiene que ser un banco independiente que sea el depositario del encaje bancario y de los depósitos del sector público y cuidar esos depósitos. La función del Banco Central no es esa suerte de recirculaciones. Esos arbitrios, Francisco, que se crean que son contrarios a la ética pública y al manejo sano de la economía, luego tienen un precio terrible para la economía. Mira Venezuela este rato. Venezuela ya quiere la criptomoneda. Quiere el petro, crear una moneda fantasma, ¿no? Y a esas cosas llevan los malos manejos de las economías. Buscar esos atajos, esos resquicios para poder salir en un momento y seguir acumulando distorsiones que en el futuro son mucho más costosas, ¿no? Señor doctor Spurrier, si el Banco Central, como parte esencial, dice el ministro, debería recircular la liquidez y todo eso, y para eso está, pues, ¿no? Entonces maneja las cuentas de la plata que se le encarga a él como el banco de bancos, y resulta que además ya es un banco comercial, y a él se le quiere en el proyecto de ley encargar exclusivamente el manejo del dinero electrónico, y claro, y ahí uno dice, ¿y en virtud de qué? Pero Pablo dice que puede hacerse un fondo que respalde eso. ¿Qué piensa usted de todo esto? Bueno, yo pienso que el motivo por el que existe el encaje bancario, que es parte importante del dinero que está en el central, el dinero de los bancos, es para obligar a que haya dinero guardado, disponible para poder para poder respaldar en momentos en que haya el retiro de depósitos. Ese es uno de los objetivos del encaje bancario. Otro de los objetivos es que si hay exceso de liquidez en la economía y va a causar inflación, subir el encaje para que los bancos tengan menos dinero que prestar y de esa manera no se llegue a causar exceso de inflación. Y por último, si hay una situación un tanto recesiva, bajar el encaje bancario para que los bancos tengan más dinero para prestar. Pero no es para que el Banco Central tome ese dinero y se lo preste al gobierno, que es lo que ha venido haciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa de recirculación de que habla el ministro, realmente lo que significa es prestar las reservas monetarias al gobierno para cubrir sus déficits. Y eso es con lo que yo no estoy de acuerdo. Ahora, lo del dinero electrónico preocupa en el sentido de que se quiere convertir algo que es un medio de pago, o sea, una versión de la tarjeta de débito, sino que es para a lo que permite la tecnología actual. Se la quiere convertir en una herramienta en que pues, el gobierno pueda emitir
para cubrir su déficit fiscal, lo que me parece que sería un error. Es algo que permite la ley. Es la parte de la política monetaria que extraña Pablo. Sí, entonces la posibilidad de emitir. Yo no estoy de acuerdo con que el Banco Central puede emitir y utilizar moneda electrónica para emitir. Yo pienso que lo que debe ser es por medios de incentivos, no por medios de castigos, y estimular a que la gente utilice medios electrónicos de pago, ¿no? Que se hagan transferencias más que cheques, que se usen tarjetas de débito más que efectivo, que se utilice dinero electrónico, pero porque los usuarios lo consideren más conveniente, los usuarios lo consideren que les conviene utilizarlo, no por medio de castigos. Pero yo no estoy de acuerdo en que el Banco Central tenga esa posibilidad de hacer una emisión de dinero electrónico. Ahora, el asunto también tenemos que ver que todos estos intentos de manipular el dinero, manipular en favor del fisco, la liquidez de la economía, ha llevado a la desconfianza de los depositantes en cuanto a cuál va a ser el futuro del sector financiero, cuál va a ser el futuro de su dinero. Comienza esa preocupación que más importante que tiene el ministro de Finanzas, de lo que le he escuchado, es de que hay exceso de uso de billetes en la economía nacional. Depende mucho del uso de billetes, entonces tiene que pensarse a qué se debe eso. En parte también dicen, si se usan billetes hay menos liquidez en la economía, mejor dicho, hay menos, no se multiplica el dinero, no circula con suficiente rapidez. ¿A qué se debe eso? Yo pienso que se debe a la desconfianza, a que el gobierno en algún momento pueda querer incautar dólares y dar una moneda electrónica o emitir una nueva moneda. Una preocupación que mantuvo vivo el presidente Correa, despotricando contra la dolarización permanentemente. Entonces, en ese sentido, más bien, la política que deben seguir las autoridades respecto a la moneda es tratar de generar confianza entre los depositantes, que su dinero está seguro, que no se va a dar problemas a la dolarización. Es un contrasentido amenazarlos con un impuesto si retiran el dinero de los bancos en efectivo. Nadie suele retirar cantidades importantes de los bancos en efectivo, paga con un cheque si quiere hacerlo, o paga la tarjeta de crédito con el saldo que tiene en el banco, pero el que a uno le digan que le van a poner un impuesto por retirar dinero, están implicando de que el Banco Central va a comenzar a restringir la utilización de dinero que uno tiene en los bancos privados. Eso va a causar a que la gente más bien prefiera tener más efectivo en lugar de tener menos efectivo. O sea, en ese sentido yo pienso que está errada la política de querer manipular en favor de tratar de solucionar el problema fiscal, tratar de manipular la moneda, tratar de jugar con los dineros que tiene la economía en la Reserva Monetaria Internacional, del cual una parte importante es lo que tenemos los depositantes de los bancos y que en forma de encaje. Muchísimas gracias, economista Spurrier. Ya estaremos conectándonos con usted para seguir en el análisis. Buenos días. Buenos días, gracias Francisco, gracias a los compañeros del panel. Nos veremos alguna otra vez. Gracias. Pablo, bueno, yo estaba recordando mientras hablaba el economista Spurrier que la política monetaria era que de alguna manera algo le queda al Banco Central. El fijar la tasa de interés, el fijar el encaje bancario y algo de las moneditas estas que circulan, que son una especie de, que digamos, de estos 50, 25 y 10, 5 centavos y de a uno también, que ya no han mandado a acuñar, pero que siguen circulando, que suponemos estará uno a uno, ¿no?
Eso se guarda. Sí, yo pienso que es necesario hacer lo que hemos hecho ahora. O sea, hemos ido de las cuentas, de la contabilidad, tratando de visualizar, claro, el escenario de esa contabilidad. Y sobre ese escenario, claro, hay definiciones que son político-programáticas, ideológicas, ¿no? Hemos visto una posición más que los economistas llamamos neoclásica, es decir, no liberal, de que el mercado, de que hay que reducir el Estado y todo lo demás, y otra visión que podría asociarse con una especie de keynesianismo, ¿no? Del rol revitalizador del Estado en contextos de crisis, que es lo que se ha propuesto. Hemos visto, es malo o bien, ese debate, que es interesante porque la democracia es debate, pues en definitiva, ¿no? Si todos estuviésemos de acuerdo, no habría debate, nada más. No habría, porque habría los momentos y las formas. La democracia hay una cosa que busca me parece resquicios. interesante, y es que fíjate, poco a poco hemos aterrizado en la dolarización. La dolarización no es solo el billete. La dolarización, el tamaño de la dolarización de la economía es de alrededor de 40.000 millones de dólares. Eso se llama liquidez. Los billetes y las moneditas representan una cuarta parte de esa liquidez. La parte del león de la dolarización, más de la mitad de la liquidez de la economía está en el crédito bancario. O sea, el momento en que un banco te entrega un crédito, hace emisión monetaria. Nosotros los economistas los llamamos cuasi dinero a ese crédito de los bancos. Es decir, de la dolarización, una cuarta parte son las especies monetarias en circulación, otra cuarta parte son los depósitos y la otra mitad se llama cuasi dinero, que son los créditos de los bancos. Para restringir el crédito de los bancos, para regular el crédito de los bancos está el encaje. El encaje regula la capacidad que tienen los bancos. Es una forma de hacer política monetaria. Exactamente, ¿no? Entonces, sobre eso el Banco Central se ha ido reinventando, ha ido encontrando nuevas formas de hacer política monetaria. Y está bien, pues. La teoría te dice que, de la A a B tienes que moverte. Pero si la realidad te exige que te muevas no solo de A a B, sino hasta C, y lo haces, me parece un gesto de creatividad. Mejor cambiemos la Z. Claro, ¿no? Me parece un gesto de creatividad. Como la anterior economista. ¿Qué tenemos que hacer? Pensar la economía en términos del siglo XXI. Es decir, dejar de pensar la economía con los conceptos del siglo XX y siglo XIX y movernos en la economía del siglo XXI. La economía del siglo XXI es la economía de la información. Es la economía donde el valor agregado está en la información. La economía del siglo XXI ya no es una economía de billetes y monedas, es una economía de transacciones electrónicas. El 99% del dinero en el mundo es electrónico. Claro, pero está siempre respaldado por algo que se puede monetizar, ¿o no? No. La economía del siglo XXI... Se volvió así media etérea. Sí. Claro, en la economía del siglo XXI... ¿Me sirve si me pongo a pensar que tengo en la cuenta $100,000? No, mira, en la economía del siglo XXI, el 99% del dinero que circula no tiene ningún respaldo. No hay respaldo. ¿No? Y estamos hablando de una cantidad de dinero realmente que rebasa toda imaginación. Por decirte algo, en los mercados financieros, sobre el mostrador que transan derivados financieros, la cantidad de derivados que se transan son de alrededor de trillones, 600 trillones de dólares. Es decir, algo así como 10 veces más toda la producción del mundo. Es decir, la economía ¿cómo aterrizamos esta que tiene estos problemas sin soñar, sino que resolviendo los problemas reales? ¿Qué haría yo al presidente? Yo le diría al presidente, mire, señor presidente, este momento reperfile la deuda. Establezca una comisión de deuda. Sobre esa comisión de deuda, libere unos 2 o 3 mil millones. No les integre esos 2 o 3 mil millones al presupuesto. No les integre para nada. Trata de crear un fondo de estabilización. Sobre ese fondo de estabilización, dígale al país, ya tengo 2 mil millones de dólares, ¿no? Y emita dinero, o respalde el dinero del dinero electrónico con ese fondo para generarle confianza a la sociedad ecuatoriana. Sobre todo al propio dinero electrónico. Exactamente. Y que maneje el Banco Central, que manejen los bancos. Que maneje el Banco Central. ¿Por qué? Porque si tú les das a los bancos te van a generar costo de transacción. Entonces, una cosa es que tú hagas una transacción en tu celular o cualquier cosa con cero costo de transacción, y otra cosa que el banco El Pichincho, cualquier otro banco te haga y te diga, señor, 50 centavos, pues. ¿Qué es lo que te pasa en este momento cuando vas al cajero? El cajero te cobra por darte información de tu propio dinero. Señor, ¿quiere usted saber cuánto tiene usted en este banco? Sí, pague 35 centavos. Eso no es justo, pues, no es justo porque es tu propio dinero. Entonces, ¿qué es lo que le conviene a la gente? A la gente le conviene que... Claro, uno diría que no le cobren por ¿Cuál es el problema? Judicial. El problema se llama confianza. Entonces, el equipo económico todavía no logra transmitir esa confianza al conjunto de ecuatorianos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Generar confianza con iniciativas. Este momento podría ser una iniciativa formar ese fondo para que ese fondo sirva de garante, de aval, de respaldo a ese dinero electrónico que ya está en la ley. Uno, y dos, y que el presidente que dijo que iba a dialogar no vete la ley. No vete la ley, porque si vete la ley está diciéndole, no, esta es mi posición, yo de aquí no me muevo. Entonces, si el presidente quiere establecer un ambiente de diálogo que permita que la Asamblea sea colegislador, pues,
Pero la Asamblea le está diciendo, vea, lo que usted me planteó no me sirve. Nosotros en el programa de la campaña no, así es que tome. Ese fue un error del equipo económico que no supo vender las ideas a la Asamblea y al país. Ya, que el presidente, si tú quieres, asuma eso, pues. Que el presidente asuma y le diga a la Asamblea, ya está bien, colegislemos. Generemos de confianza, restituyamos la institucionalidad del país. Porque el presidente puede decir, yo le veto total o parcialmente y ratificarse en sus posiciones. ¿Pero eso qué significa? Significa que no hay diálogo nomás. Bueno, pero que no hay confianza. Él mismo dijo ya sobre ese proyecto que tenía algunas dudas. Sí, pero este momento, creo yo, la principal señal que debe dar al país el presidente ya no es de economía, sino de economía política, es de generar confianza, establecer puentes con la Asamblea, decir que sí hay cómo colegislar en función del país. Después se pueden enviar otras leyes y demás para ir cambiando poco a poco, pero si generas confianza, si le generas a la Asamblea el rol que debe cumplir en la sociedad. ¿Este proyecto sí genera confianza? No, pero depende de lo que haga el equipo económico. Por eso te digo, el equipo económico está en stand-by. ¿No? El equipo económico tenía que haber acompañado esta ley y convencerle al país de la bondad de esta ley. ¿No? Y a mí me sorprende que muchos actores importantes que tienen que ver con la ley hayan hecho mutis por el foro. Por ejemplo, la microempresa y las cooperativas. ¿Por qué no estuvieron las cooperativas en la línea de frente, frenteando, asumiendo una ley que les interesa? ¿No será porque tienen más problemas que los que realmente se ven? Claro, entonces uno empieza ya a sospechar, uno empieza a decir ¿por qué? ¿No? El sector de la microempresa necesita políticas de Estado. Mira, es el sector que te genera más del 80% de empleo y no hay políticas de Estado este sector. Entonces, a eso vamos a legislar para esos sectores y superemos la visión contable. Estuvo bien en el siglo XX, ya no es suficiente para el siglo XXI. Jaime, para concluir, entonces, yo diría, ahí uno se puede volver a decir, no es que lo anterior estaba malo, hemos llegado y los que nos dijeron que estaba malo y dijeron que había que virar la tortilla, ve lo que nos dejan haciendo, uno podría decir, ¿no? ¿Podemos llegar a un acuerdo en estas cosas? Bueno, más que podemos, es una necesidad del país, ¿no? Si se dijo que el país estaba sobreendeudado, lo obvio es bajar la deuda, pues, ¿no? Si se dijo que el país tiene un alto déficit, lo obvio es bajar el déficit, ¿no? Pero no hay que encontrar arbitrios inadecuados para seguir manteniendo el mismo modelo y seguir con distorsiones en la economía, ¿no? Por ejemplo, en el caso del dinero electrónico. El Banco Central no tiene nada que hacer allí. El dinero electrónico tiene que estar en manos privadas. Y esta posibilidad... Y cualquier persona que... Tú, Francisco Rocha, si te dicen, a ver, en el banco, te mandan una tarjeta de crédito, dice, tome gratis una tarjeta. No, gracias. ¿La aceptas o no la aceptas? ¿No? Sí, claro, es una decisión de uno. Una decisión. Si te van a decir, Francisco Rocha, quiere una cuenta de dinero electrónico, tú vas a decir, bueno, si la acepto o no. Y había incentivos para eso y tampoco se han abierto. Entonces, esto del... Es un tema más de confianza y de las necesidades de la gente, que se tiene que ir ganando en el tiempo, ¿no? Mira que ahora, estoy de acuerdo de eso, los costos. Hoy tú haces una transferencia entre bancos desde tu casa por internet. Pagas agua, luz, teléfono desde tu casa por internet. ¿Y a qué hemos llegado? ¿Por qué hemos llegado a ese punto? Que hemos visto que esto funciona y que te da confianza. Entonces, el dinero electrónico es una forma más de manejar tu dinero, de pagar y hacer transacciones. Pero del dinero que tienes. Pero del dinero que tú tienes. No del que aspiras tener. Tú tienes, exacto. Y el Banco Central, ¿por qué tiene que estar en eso, Francisco? ¿Por qué esa obstinación de que el Banco Central esté con el dinero electrónico? El Banco Central no está para eso, por Dios. Entonces, aquí hay que cambiar la concepción del manejo de las cosas. La visión del país tiene que ser absolutamente diferente. Y estas concepciones antiguas, de que el Estado, de que el Banco Central tiene que manejar esto, estas concepciones ¿Se cayeron con el muro, crees? Estas concepciones que hace años se cayeron en China, en la misma Alemania, en todos los países comunistas. Ahora, bajo otros dogmatismos, bajo otros esquemas, se quiere seguir y perseverar en los mismos. Que hay que atender a los sectores sociales, que el Estado, que esto... Nada de esto ha funcionado en la historia de la humanidad, Francisco. Y ahí está el ejemplo de China. ¿Cómo está China en lo que es ahora?
vendiéndole al mundo, exportando, atrayendo inversiones. Eso es lo que hace China. Sí, es la China. Eso es la China, ¿no es cierto? Entonces, acá seguimos con la misma concepción. Esa concepción supuestamente de izquierda. No, si no cambia la mentalidad de esa gente. Tampoco. Mira, después de estos, después de estos, Sí, Francisco, pero si seguimos que las culpas del uno y del otro paga la sociedad. Claro, acuérdate, Francisco, si es que en estos 4 años se sigue con la misma concepción del manejo de la economía, el costo que vamos a tener en el futuro va a ser inconmensurable. Este momento hay que tener una institucionalidad que establezca responsabilidades, porque no se puede manejar mal la economía, las cuentas públicas y seguir con los mismos arbitrios de siempre. Hay que establecer responsabilidades, que alguien responda por lo mal que hace, pues no. Yo quiero agradecerles, queda pendiente entonces esto de redescubrir y redefinir izquierda y derecha, porque creo que esto está pendiente. Por supuesto. A estas alturas. Y la sociedad necesita saber eso, ¿no? Sí. No es el porque dinero esto de que se haya electrónico, borrado todo eso. Porque si tú pagas por el uso del dinero electrónico, estás reduciendo tu capacidad adquisitiva nada más, pues. Estás si ganas 100 lo claro, tuyo. y de los 100, si utilizas 100 y esos 100 te cobran 10%, esos $10 significan que ya no tienes 100, tienes 90. Claro, entonces, ¿qué quiero yo? Pero la gente te puede decir también, mira, al pago de la luz y el agua sí se cobra 50 pero centavos, una cosa pero es un no servicio me donde cuesta menos. No, donde tú haces que ir a pagar ahí. haces una cola para pagar luz, y tienes que utilizar transporte y más lo bien te cuesta el bus para ir a pagar, 25 centavos de ida, 25 de vuelta ahí para encuentras ir. un beneficio. Entonces pero cuando compras pan y leche en la tienda del barrio y pagas con tu celular y de ahí te descuentan el 10% adicional, o sea, algo está pasando, pues, ¿no? Entonces hay que defender a la gente. Si el Banco Central sirve para defender el ingreso de la gente, utilízalo, pues. ¿Cuál es el problema? No tiene que ver con ideologías. El problema es que se puede utilizar eso, pero también puede utilizar el gobierno para emitir algo que no tiene para dar. No, si eso, te digo, si esa emisión se basa en la confianza, porque el dinero del siglo XXI es confianza, genera mecanismos de confianza y salva la economía. Lo primero que hay que construir salva la es economía. la Tenemos que salvar el empleo, la economía, pensar de acuerdo al siglo XXI, no al siglo XX. Gracias. Jaime, la confianza, Francisco, en una sociedad está por el buen manejo de la economía, en todos sus órdenes. Esa es la confianza. Solo un ejemplo. Los empresarios pasaron dialogando con el gobierno ahora ¿cuántos meses? ¿No? ¿Han tenido confianza? La confianza se da con las políticas. Le entregaron la confianza y no sé cómo han salido. Yo quiero agradecer al economista Jaime Carrera, al economista Pablo Dávalos y en Guayaquil, al economista Walter Respurre. Está ya en nuestros estudios el doctor José Hernández y estaremos también con el doctor Santiago Basabe. Vino el presidente Correa y ¿qué encontró? El expresidente Correa, ¿qué encontró? Ya volvemos. Si no pudo escuchar algún programa de esta semana, mírelo en nuestra aplicación Exa Ecuador. Descárguela gratis, disponible para dispositivos.